Dios los bendiga, hermanos amados, en esta tarde. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad, ¿verdad?, que el Señor nos concede en su misericordia de sentarnos a la mesa de su palabra, siempre contando, ¿verdad?, con la asesoría del Espíritu, con la ayuda del Espíritu, a fin de poder presentarnos, ¿verdad, hermano?, delante de Dios con las condiciones apropiadas, ¿verdad? Que podamos ser ministros de Dios, aleluya, primeramente, ¿verdad? Ministrar el corazón de Dios, creo que es la mayor responsabilidad, ¿verdad, hermano? Y la principal divisa de todo sacerdote, de todo ministro, aleluya, gloria al Señor, ministrar el corazón de Dios, ¿verdad? Creo que sobre nuestros hombros, ¿verdad, hermano?, pesa la responsabilidad de alegrar a Dios, alegrar su corazón, ¿verdad? Cosa que no es muy fácil, ¿verdad?, mayormente en este tiempo, cuando vemos que al contrario, ¿verdad, hermano?, al contrario, pues de esas intenciones, ¿verdad, hermano?, de agradar a Dios, pues miramos que abundan, ¿verdad?, las cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad?, que a Dios le desagradan, ¿verdad, hermano? En su pueblo, pues sí, como vuelvo a repetir, pues ya, como ministros, pues sobre nosotros recae la responsabilidad y también el privilegio, ¿verdad, hermano?, de poder agradar a Dios, ¿verdad? Esperamos siempre que, para empezar, pues podamos ser sacerdotes humildes, ¿verdad, hermano? Sacerdotes sinceros, verdaderos, y hasta donde la bondad de Dios nos ayude, hasta donde la gracia de Dios nos ayude, sacerdotes justos, ¿verdad?, hombres rectos delante de Dios, aleluya, porque así es como deben funcionar las cosas, ¿verdad, hermano? Como dice la Biblia, ¿verdad? Así, ya que tenemos el privilegio, ¿verdad, hermano? El privilegio, pues, por los méritos de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, de poder agradar a Dios, de poder entrar hasta su santuario, como dice la Biblia, ¿no?, teniendo pues libertad, dice, para entrar en el santuario, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró, ¿verdad? Entonces dice, lleguémonos pues dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos consagró por el velo, esto es por su carne, ¿verdad? Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, lleguémonos con corazón verdadero, ¿verdad, hermano?, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia, ¿verdad, hermano? Aleluya, gloria al Señor. Bueno, esperamos que Dios alumbre nuestros entendimientos, ¿verdad, hermano?, para poder ser conscientes de la importancia, ¿verdad?, que nuestra función tiene, ¿verdad, hermano?, en este mundo, ¿verdad? Prácticamente, pues, creo que el Señor, ¿verdad?, nos instruye, ¿verdad? Nos instruye, hermano, ¿verdad? Nos instruye y nos anima, ¿verdad?, a practicar esas cosas, pues, que pertenecen a la vida, ¿verdad, hermano?, a la piedad,
y que de hecho pues no deben de ser dadas, ¿verdad? De su divina potencia. Gloria al Señor. Quiera Dios que podamos presentarnos siempre, ¿verdad, hermano? Como dice la Escritura, con corazón verdadero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos, dice, con agua limpia, ¿verdad, hermano? No es fácil conservarse en limpieza delante de Dios, pero si no procuramos, ¿verdad, hermano? Si no lo procuramos, pues obviamente la presencia de Dios se va a ir, ¿verdad? El Espíritu se va a contristar, Dios no va a estar contento, ¿verdad?, con nosotros. Aleluya, gloria al Señor. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, que nos imparte, por decir algo, ¿verdad?, nos imparte, hermanos, de su vida, ¿verdad?, para que podamos ser agradables a Dios, porque para todas estas cosas nadie es suficiente, ¿verdad, hermano? Nadie es suficiente como el apóstol Pablo lo enseña, ¿verdad? Solo Dios, pues, puede verdaderamente levantarnos, hermano. Levantarnos, pues, de una forma de vida puramente, pues, de tipo terrenal, ¿verdad? Secular, mundanal, egoísta, ¿verdad, hermano? E introducirnos, ¿verdad? Introducirnos, pues, en esa esfera de vida, en ese nivel de vida, ¿verdad, hermano? En esa relación con Dios, pues, ¿verdad? Gloria al Señor. Nosotros no podríamos construir una escalera lo suficientemente alta para tocar el cielo, pero bendito sea nuestro Dios que Él desciende, ¿verdad, hermano?, hacia nosotros, nos busca y nos instruye, pues, ¿verdad?, en este proyecto tan grande, ¿verdad, hermano?, tan sublime de glorificar su nombre, ¿verdad? Para lo cual, pues, se necesita una instrucción, ¿verdad, hermano?, muy larga, ¿verdad? Muy larga, ¿verdad? Muy longeva de vida. Pareciera sencillo, ¿verdad? Pero es extremadamente complejo y difícil. A todos los llamados de mi nombre, dice, para gloria mía los crié, los formé y los hice, ¿verdad? A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié. Bueno, pareciera ser que en estas palabras, para gloria mía los crié, pues está inmersa, ¿verdad, hermano?, la intención del hombre de honrarlo a Él, de honrarlo, ¿verdad? Para gloria mía los crié, dice, ¿verdad? En otras palabras, pues, para honra mía, ¿verdad, hermano? Los crié, los formé y los hice, ¿verdad, hermano? Les compartí el otro día, pues, que el Espíritu de Dios me enseñó que ese pasaje era bueno verlo de esta forma. A todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los eduqué, ¿verdad?, y los hice, ¿verdad? Gloria al Señor, es un privilegio muy grande, una bendición muy grande, pues, ser instruidos, ¿verdad, hermano? Instruidos por el Espíritu Santo para una función, ¿verdad, hermano?, muy importante, ¿verdad? Para una función muy importante, como la función de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?
para ser sacerdotes también, ¿verdad? Para Dios y su trono, ¿verdad, hermano? Porque así dice Apocalipsis, ¿verdad? Hablando de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y de Jesucristo es el testigo fiel, el primogénito de los muertos, príncipe de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos ha lavado nuestros pecados con su sangre y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios y su trono, ¿verdad, hermano? Ya se puede usted imaginar, ya se puede usted imaginar la escuela, ¿verdad, hermano? La escuela del Espíritu, ¿verdad? La escuela que es necesario tener para poder ser sacerdotes para Dios y su trono, ¿verdad, hermano? De alguna manera, pues como yo decía, los primeros, ¿verdad, hermano? Que deberíamos de tener la responsabilidad de amar a Dios, de honrar su nombre, de obedecer a Dios, de caminar en la voluntad de Dios, de ser limpios y derechos, de ser rectos. Seríamos nosotros, pues, los sacerdotes, hermano. Definitivamente, pues, ya que somos puestos para ofrecer sacrificios espirituales a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Dios es espíritu y consecuentemente, pues, el paladar de Dios, el paladar de un espíritu, pues, es un paladar exquisito, podríamos decir, ¿verdad, hermano? Dios, pues, siente, ¿verdad? Siente, definitivamente, como cualquier padre, ¿verdad, hermano? Como cualquier padre siente la honra o la deshonra de la que es objeto de parte de sus hijos, ¿verdad, hermano? Y consecuentemente tiende a brotar, a florecer y a recompensar, ¿verdad? También en esa medida, ¿verdad, hermano? Como dijo Jesús, si el Padre fuere glorificado en el Hijo, también Él le glorificará en sí mismo. Y estoy triste, hermano, este día. Algunas veces nuestros sensores, ¿verdad? Nuestros sensores espirituales, nuestro sentido de el sentido de nuestra conciencia, ¿verdad, hermano? Nos permite, ¿verdad?, a veces percibir a veces cosas que realmente, pues, lo entristecen a uno, ¿verdad? Como por ejemplo, el sentir que el Espíritu Santo es contristado, ¿verdad, hermano? Se entristece. Estamos viviendo un tiempo malo, hermano, un tiempo malo en el que muy pocos todavía conservan su sabor, muy pocos todavía conservan, pues, su sal, podríamos decir, ¿verdad? Recordemos que en el libro de Job dice, pues, ¿comerás lo desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Pues definitivamente no, ¿verdad? Y el problema mayor, pues, en el libro de Job, ¿verdad? Yo creo que lo que en sus mentes, en sus corazones, se define como sal, esencialmente creo que aplica para la justicia, ¿verdad, hermano? Lo que pasa está que los amigos de Job, a su parecer, ¿verdad?, al parecer de ellos, pues Job había hecho algo malo, ¿verdad, hermano? Y consecuentemente
había recibido un castigo divino por algo malo que había hecho. Era lo que en sus mentes estaba. Y trataban de hablarle a Job, pues, desde esa perspectiva, tratando de reconvenir a Job, que lo que le convenía pues era arrepentirse, ¿verdad? Porque obviamente era imposible que a alguien le viniera un trancazo así, a no ser que hubiera hecho algo malo, ¿verdad, hermano? Dentro del contexto de la lectura del libro podemos imaginarnos, ¿verdad? Ese diálogo, hermano. Y conforme a lo que está escrito pues en el libro, pues mínimo ellos pensaban que tal vez Job había cometido un adulterio, ¿verdad? Porque para el trancazo que le vino a Job, para la magnitud, ¿verdad, hermano? Para el nivel de prueba, de lucha que tenía, pues eso solo podría haber sido provocado por algo muy grande, por un pecado muy grave que él cometiera, ¿verdad? Un pecado muy grosero. Y ellos eran sus amigos, pues, ¿verdad? Estaban tratando de hallar, ¿cómo decirle?, la solución, ¿verdad? Al problema que Job tenía. Y entonces ellos le reconvenían, ¿verdad? Le reconvenían porque, como le dijo Elipas, ¿verdad? Elipas parece que era el más viejo, por eso él habló de primero. Y le dijo a Job, pues, ¿verdad? Hablándole pues de que antes como Job consolaba a otras personas, ¿verdad? Tú consolabas a muchos, las manos débiles, tú las esforzabas, las rodillas que se debilitaban, ¿verdad? Y ahora que el mal ha venido sobre ti, ¿te es duro? Ahora que el mal está en ti, ¿te turbas? ¿Estás turbado? ¿Es este tu temor? ¿Es esta tu confianza que decís que tenés, la rectitud de tu corazón? Ninguna persona que fuera recta estuviera así como tú, ¿verdad? Algo le trataban de decir. Mira, escudriña y ve, le decían, ¿en qué parte los justos se perdieron? ¿Dónde los píos son cortados? Lo que yo he visto, dijo Elipas, es que siembra iniquidad la ciega. Entonces lo que le estaban proponiendo a Job era que se arrepintiera, ¿verdad, hermano? Que reconociera su pecado. Pero esto para Job no tenía sentido, no tenía sabor. Entonces por eso dice, ¿comerás el desabrido sin sal? ¿O habrá gusto en la clara del huevo? Pues Job también entendía las cosas como ellos las entendían, pero él no había hecho nada, pues. Como él mismo dijo, mi justicia tengo asida, mi justicia, y no la cederé. Mira, yo sé que mi Redentor vive, y aún se levantará sobre el polvo, y aún después de deshecha esta mi piel, yo sé que tengo que ver a Dios, y mis ojos lo verán y no otro, ¿verdad, hermano? Job tenía paz en su corazón, estaba enfermo, pero en su conciencia, como él mismo dijo, he aquí mi impresión es esta, que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. Muy pocos hombres en este momento estaríamos dispuestos o en condiciones de decir eso. Mira, mi impresión es esta, que el Omnipotente testificaría por mí, aunque mi adversario me hiciera el proceso. ¿Verdad? Claro, estamos ahora pues cubiertos, ¿verdad? Cubiertos y obviamente pues justificados por la fe, ¿verdad, hermano? Y desde luego pues
desde luego, pues, ¿cómo decirle? Pues el Señor, verá, el Padre, pues nos ve a través de la sangre de su Hijo, verá. Y consecuentemente, pues nos cubre porque la sangre de Cristo opera en tres direcciones, ¿verdad, hermano? En nuestro favor. Primero es hacia el Padre, para solucionar nuestra situación con el Padre, ¿verdad, hermano? Nuestras rebeliones, nuestras desobediencias, nuestro pecado, pues, ¿verdad? La sangre de Cristo opera en esa dirección, ¿verdad? En segundo lugar, opera en nuestras conciencias, ¿verdad? Para quitarnos ese sentimiento de culpa, hermano, que teníamos por nuestras transgresiones, ¿verdad? Y en tercer lugar, opera hacia las acusaciones de Satanás, a darle una respuesta a las acusaciones de Satanás, ¿verdad, hermano? Pues como dice la Biblia, ¿quién condenará? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Si Dios es el que justifica, ¿quién condenará? Si Cristo es el que murió y además resucitó y está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, ¿verdad? Es nuestra cobertura. Pero no estamos hablando de eso, ¿verdad? Estamos hablando pues del fruto, ¿verdad, hermano? Del fruto de justicia que nosotros deberíamos de dar, de mostrar a Dios, ¿verdad, hermano? Para honrarlo, para alegrar su corazón, ¿verdad? En esa situación estamos. Vivimos un tiempo malo, un tiempo muy malo, una época extremadamente deteriorada. Miramos como el celo de Dios se diluye, hermano, se diluye, ¿verdad? Y si no hay un celo de Dios influyendo, ¿verdad, hermano? Y demandando al mismo tiempo de la iglesia, pues una conducta, un comportamiento, un proceder, un caminar. Si no hay un celo de Dios, entonces, obviamente, pues dejamos de ser sal o nos presentamos, pero como una sal desvanecida, ¿verdad, hermano? Y como dijo Jesús, ¿verdad? Si la sal se desvaneciere, pues ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada de los hombres. A veces se pierde la conciencia, hermano. Se pierde la conciencia de responsabilidad y se olvidan las cosas más importantes, porque toda la obra que Dios espera hacer en su pueblo, todo el proceso de edificación que se debe hacer en el pueblo, debe de ser desarrollado por una sola herramienta, el celo de Dios. Si no hay celo de Dios, no hay nada, porque básicamente el celo es el que consagra, el que separa. El profeta Isaías lo había dicho ya de esta forma, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo, dice, en juicio y en justicia, desde ahora y para siempre. Y finaliza diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora, cuando un celo escasea, eso solo es evidencia de que
la conducta no es apropiada, no es correcta. Porque el celo de Dios pues no lo podemos manufacturar. Y tratar de imitarlo, esa es la peor insensatez que se puede cometer. Eso no se puede manufacturar. El celo de Dios solamente puede provenir de una justicia, de una obediencia, de una práctica a la voluntad revelada de Dios y consecuentemente de una vida agradable a Dios. Porque la unción debe venir como respuesta, ¿verdad, hermano? Porque el celo de Dios tiene que ser impulsado por la unción, podría yo decir. O podríamos decir que la unción, pues también, verá, se produce por el celo de Dios. Ya que la unción es la corona, por decir algo, con que Dios corona nuestra conducta, ¿verdad, hermano? Hermano me decía, si un predicador no se quita de un púlpito coronado de unción, no sirvió lo que dijo, no sirvió. Y es que como lo que Dios espera de nosotros no es entretención, hermano, entretenimiento. Lo que se espera de una predicación es santificación. O sea, imagínese, amado hermano, a lo que somos llamados, ¿verdad? Si es que somos llamados a servir a Dios, pues, pero debemos de ser valientes, ¿verdad? Para poder alcanzar, hermano, para poder alcanzar, pues, a cumplir esas funciones, ¿verdad, hermano? Esas funciones, ¿verdad? Que desde luego, pues, son eficaces, ¿verdad, hermano? Solamente en la medida de nuestra conducta, pues, que es lo que se nos manda imitar, ¿verdad? Acordado de vuestros pastores, dice, que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, dice, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Es lo que hay que copiar, ¿verdad, hermano? Ahora imagínense nuestra responsabilidad porque deberíamos de ser modelos, hermano, que puedan inspirar a otras generaciones que vendrán después de nosotros, que van a copiar las generaciones que vienen de nosotros en materia de conducta. ¿Qué valores podemos transmitirles o influir, hermano? La cosa está seria. Yo sé que vivimos un tiempo malo, un tiempo muy malo. Yo sé que a muchos les desagrada el que constantemente yo haga mención de mi padre espiritual, hermano Meme, o haga mención de los judíos. Pero es que lo que pasa está que para mí, pues, las dos cosas son como raíces, ¿verdad, hermano? Como raíces, pues. ¿Qué gloria puede esperar una rama en cuanto a tener fruto si está separada de su raíz, pues? Para nada. Yo me recuerdo en una ocasión, estaba yo en la iglesia con hermano Meme, estábamos en la oficina, cuando alguien llamó, una persona llamó, pero esta persona se había ido de la iglesia, pero se había ido revelado, ¿verdad? O sea, revelado en contra del ministerio. No todas las separaciones, hermano, se producen por las mismas causas.
De hecho, las separaciones no son normales, ¿verdad, hermano? Son anormales, ¿verdad? Y no siempre terminan bien. En la mayoría de veces terminan mal, ¿verdad? Terminan mal. Y yo recuerdo que estaba ahí cuando llamó a esta persona que se había ido de la iglesia. Y yo estaba sentado en una silla, mis hermanos, cuando vi que hermano me estaba hablando con esta persona. Esta persona llamó porque necesitaban un favor, ya necesitaban una ayuda, una asistencia. Necesitaban que se orara por una persona, ¿verdad? Que estaba mal. Pero yo estaba sentado ahí cuando el Espíritu me dijo, ¿ves? Todo pámpano que en mí no lleva fruto, se secará. Eso me dijo. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, se secará. Y es que, como usted sabe, pues, un ministerio es una autoridad delegada por Dios. Por eso es que Dios asume una responsabilidad en primera persona cuando se trata de una rebelión abierta en contra de sus autoridades. Dios asume una responsabilidad, toma cartas en el asunto. Y para empezar, esa rebelión va a conducir a esa persona a una condición como de un árbol en otoño. Árboles marchitos como en otoño. Así le llama a los rebeldes. A los rebeldes y precisamente a los antisemitas, ¿sí? A los antisemitas. O sea, los que proceden en contra de Israel. En eso van a parar, la unción se va a ir. Árboles marchitos como en otoño. Y lo mismo sucede cuando hay una rebelión abierta en contra de una autoridad divinamente ordenada. Ya que atentar contra una autoridad divinamente ordenada, eso significa destruir los medios que Dios dejó para alcanzar el propósito de su corazón. Solamente a los pámpanos que en mí llevan fruto, mi Padre los limpiará para que lleven más fruto. Pero todo pámpano que en mí no lleva fruto, se secará. Eso me lo dijo Dios. Entonces, de alguna manera, pues, para llevar fruto, ¿verdad? Para llevar fruto, o para alcanzar el éxito, ¿verdad? Es imperativo, pues, revisar, ¿verdad, hermano? Nuestra conducta. Porque todo éxito relacionado con Dios está determinado por la conducta. Y eso no se puede manufacturar, ni se puede imitar tampoco. Pero como creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? Que en la medida que la civilización avanza, entre comillas, ¿verdad? Porque lamentablemente lo que hoy llamamos civilización produce incivilización. No es lo mismo transformar una generación, ¿verdad? Transformar una generación, digamos, a través de un celo por una justicia, por una rectitud, a transformar esa generación por el peso de la civilización
que avanza, ¿verdad, hermano? O los ambientes que nos rodean en este mundo. La civilización, o lo que se llama civilización, verdaderamente lo que produce es incivilización. Desde la perspectiva divina, el temor a Dios, podríamos decir, ¿verdad?, es lo que definiría el verdadero concepto de civilización, ¿verdad, hermano? Pues es que me gustan mucho las palabras de John Adams, ¿verdad?, hablando de Israel. A cada rato la repito porque es un buen criterio, ¿verdad, hermano? John Adams, uno de los padres de la nación americana, dijo, a pesar de Voltaire, dijo, recordemos que Voltaire era un francés antisemita, un científico francés, un filósofo francés antisemita, enemigo de Israel, ¿verdad, hermano? Y consecuentemente, pues, separado de Dios, ¿verdad? Y quizás por toda la eternidad, ¿verdad, hermano? Ya que, según lo que yo he podido ir percibiendo, pues, el asunto de Israel es vinculante, ¿verdad? Israel es vinculante, es un ente que nos vincula con Dios, o sea, que nos junta a Dios, pues, ¿verdad? Que hace que nos junten con Dios, como Dios mismo dijo, al que te bendijere, bendeciré, o al que te maldijere, maldeciré. Es vinculante. Definitivamente el asunto de Israel es un asunto muy serio, hermano, porque cualquier cosa, sea buena o mala, que uno haga o proceda en contra, eso va a repercutir directamente en el trono de Dios, en la justicia de Dios, porque Israel es una autoridad puesta por Dios. Mira, el Señor los levantó en el pasado para que fueran un pueblo de sacerdotes. Los sacerdotes son vinculantes, pues. Un sacerdote es alguien que está puesto entre Dios y los hombres, ¿verdad, hermano? Para que haga ruegos y súplicas por los pecados. Entonces, es vinculante, pero después vamos a hablar de eso, ¿verdad? Entonces, John Adams dijo, ¿verdad? A pesar de Voltaire, yo insistiré, dijo, en que los hebreos han hecho mucho más que lo que ninguna otra nación ha hecho para civilizar al hombre. Si yo fuera ateo, dijo, y creyera en el destino eterno ciego, aún debería de pensar que el jado ordenado a los judíos fue el de propagar a toda la humanidad el conocimiento de un sabio, inteligente, soberano, todopoderoso, Rey del universo. Lo cual yo considero, dijo, que es el gran principio fundamental de toda moralidad y consecuentemente de toda civilización. ¿Por qué se nos llama a imitar la conducta de los que nos precedieron y no otra cosa? Porque se trata de atraer nuestras mentes a considerar la conducta de ellos. Bueno, es un factor de inspiración, dice. En mi caso personal, quiero decirles que, bueno, yo agradezco profundamente, ¿verdad, hermano?, por la vida y el ministerio, hermano Meme, porque me conservaba honesto, ¿verdad? Me conservaba honesto. De eso se trata, ¿verdad, hermano?
De eso se trata el asunto, ¿verdad? Porque si no, pues seríamos solo como la clara del huevo, hermano, o como algo desabrido, sin sal, pues, totalmente sin sal. Y consecuentemente el paladar de Dios no, 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 no sentiría, pues, ¿verdad, hermano? No podría saborear algo, ¿verdad? Sino al contrario. Creo que somos una generación que está a punto de ser vomitada de la boca de Dios, precisamente por la liviandad, por el menosprecio con que nuestra generación trata los asuntos divinos, ¿verdad? Mayormente a nivel de sacerdocio, a nivel de ministerio. Hay un fracaso que aumenta considerablemente año tras año. La iglesia se diluye, pierde identidad. Por ejemplo, observamos cómo el comportamiento, hermano, de los cristianos es absolutamente injusto cuando se trata de contaminaciones, por ejemplo, con las cosas que son ofrecidas a los ídolos, ¿verdad? Observamos esas conductas tan, ¿cómo llamarles, hermano? Tan ignominiosas, podríamos decir, ¿verdad? Que es un término sinónimo de injusticia también, ¿verdad? Observamos esas conductas tan ignominiosas y que sazonan, pues, pero de vergüenza, de oprobio, ¿verdad, hermano? De vituperio al Evangelio de Cristo. Cuando los cristianos cada vez más se involucran en fiestas paganas, la Navidad, era Día de los Muertos, Día del Cariño, cosas así, que son parte de tradiciones, pero que no solamente provienen de intenciones humanas, sino satánicas, ¿verdad? Y por lo cual, pues, se nos requiere, ¿verdad, hermano, a nosotros no caminar en esa dirección, pues. Yo recuerdo uno de los mensajes, ¿verdad, hermano? De los mensajes tan provechosos, podríamos decir, ¿verdad? Tan bendecidos, con que nuestro pastor, pues, nos celaba, ¿verdad, hermano? Nos celaba y nos apartaba, ¿verdad? Jeremías 10, no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las ordenanzas de los pueblos son vanidad, porque el leño del monte cortaron. No aprendáis el camino de la gente. Ahora, ¿cuál fue la consecuencia de Israel, por ejemplo, de no prestar atención a estas exigencias divinas? Dice el salmista, no destruyeron los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las gentes y aprendieron sus obras. Nosotros recibimos un mensaje, no aprendáis el camino de las gentes. Pablo hizo
Esto pues digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los otros gentiles. Pedro dice, porque nos debe bastar, hermanos, que el tiempo pasado en nuestra vida hayamos hecho la voluntad de los gentiles, cuando conversábamos en concupiscencias, en embriagueces, en banqueteos, en abominables idolatrías, en los cuales ahora les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfrenamiento de disolución. ¿Ves? ¿Qué es disolución? ¿Quién es una persona disoluta? Bíblicamente es alguien que no tiene el Espíritu o no se mueve conforme al Espíritu. Nos debe bastar, hermanos, dice. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no asumimos una responsabilidad y una conducta en relación a nuestra separación de las cosas que Dios prohíbe, hermano? Pues que el demonio aprovecha la oportunidad para destruir, hermano, para destruir. Porque la Biblia dice, no destruyeron las cosas que Jehová les dijo. Antes se mezclaron con las gentes, aprendieron sus obras, adoraron a sus ídolos, los cuales les fueron por ruina, y sacrificaron sus hijos a los demonios. Como decía, ¿qué se puede esperar de la generación que viene después de nosotros? Si nosotros no somos capaces de transmitirle los principios y los valores que a nosotros nos inculcaron. Porque Dios levanta a veces verdaderos siervos de Dios que sí calificarían como apóstoles, ¿verdad, hermano? Como apóstoles, porque un apóstol no es un título, es una función. De manera que alguien que se pueda denominar como un apóstol es alguien que protege los fundamentos, porque un apóstol trabaja con los fundamentos y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. De cada vez que Dios levanta a un apóstol o un hombre de Dios con el celo de Dios, con la ley de Dios escrita en sus corazones, después de haber subido al monte como Moisés, porque así era nuestro pastor, y eso me lo reveló Dios a mí. Fue una operación divina, claro, semejante a la que Dios dio con Moisés. Y es que no todos los predicadores pagan un precio para subir al monte. No todos alcanzan a presentar sus almas, sus conciencias delante de Dios como piedras lisas, alisadas, en las que Dios pueda escribir con su dedo su ley. Porque ahora ya este ministerio pues del Espíritu ya no tiene su gloria no reside en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón, como Dios dijo que iba a escribir su ley en nuestros corazones, en nuestras almas. Mira, bueno, tuvimos una pluma, ¿cómo decirles? Una pluma pues de afinidad sagrada, ¿verdad, hermano? Porque como dijo David, refiero yo al Rey mis obras, ¿verdad? Rebosa mi corazón palabra buena, mi lengua es pluma de escribiente, muy ligero.
Bueno, tuvimos una boca, una lengua, hermano. Una lengua, pues, que el Espíritu Santo utilizó, ¿verdad?, para escribir en las tablas de nuestro corazón. Y eso no es para cambiarlo. Dios no hace cosas así. Salomón dijo, he entendido que todo lo que Dios hace, yo creo que para nadie es un secreto, ¿verdad? O por lo menos pues para los espíritus más finos, para nadie es un secreto que el ministerio que Dios nos regaló, pues cumplió una obra de Dios, ¿verdad? Porque mucho de lo que hoy se promueve como la obra del Espíritu no es la obra del Espíritu. Bueno, es lógico, ¿verdad?, que como vuelvo a repetir, ¿verdad?, que al paso de la civilización que avanza, muchas cosas se deterioran, ¿verdad, hermano? Mayormente en cuanto a moralidad o espiritualidad aplica, ¿verdad? Miramos cómo las bases morales de nuestra sociedad se desboronan vertiginosamente, hermano, como una inmensa nube de vicios, de corrupción, de degradación. Todo lo envuelve, todo lo penetra, todo lo deforma, ¿verdad? El mundo se mueve a pasos agigantados, hermano. Satanás tiene su garra y su poder en este mundo y trabaja para que todos sus medios se subordinen a sus fines. Son espíritus de demonio los que operan en las conciencias de las personas, diluyéndoles el temor a Dios e involucrándolos en fiestas prohibidas por Dios. Porque es un mandamiento, pues, que le pareció bien al Espíritu Santo y a los apóstoles del Cordero en el Concilio de Jerusalén, la madre del cristianismo, ¿verdad?, que no comiéramos cosas, ¿verdad, hermano?, ofrecidas a los ídolos. Es un mandamiento. Y que obviamente, pues, es una de las causas de la ruina de muchos, porque al no destruir las cosas que Dios dijo, al aprender el camino de las gentes, al mezclarse con las gentes, al aprender sus obras, al honrar a sus ídolos, que no son nada, Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no querría, dijo Pablo, que vosotros fueseis hechos participantes con los demonios. Tiene usted que ser consciente de que en el momento en que deliberadamente usted desciende a esos ambientes diabólicos, hermanos, de este mundo, pues entonces usted va a hacer contacto directo con esos demonios, hermano. Porque lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Por eso dice el salmista, se mezclaron con las gentes, aprendieron sus obras, sirvieron a sus ídolos, los cuales le fueron por ruina, y entregaron sus hijos y sus hijas a los demonios, hermano, las de los cuales fornican, ¿verdad? Ahora, el punto está aquí. Necesitamos, hermanos, obedecer a Dios a fin de no contristar, ¿verdad?, el Espíritu de Dios. Y para poder alcanzar
esa corona, hermano, de la unción, ¿verdad? Que transforma una predicación, pues, en algo verdaderamente deleitoso, sabroso, ¿verdad, hermano? Porque de eso se trata, ¿ves? De eso se trata, ¿verdad? Poder alcanzar ese respaldo de esa virtud que conocemos como unción, ¿verdad, hermano? Que desciende a veces y esparce un sentimiento, un sabor, un gusto sobre nuestras reuniones, sobre nuestras predicaciones, ¿verdad? Como el sello del notario divino sobre su predicador, ¿verdad, hermano? Qué bueno, qué importante lección la que aprendimos, ¿verdad? De parte de hermano Meme, pero no solamente fue una lección, sino que vimos que eso pues funcionaba, ¿verdad, hermano? Porque créame, amado hermano, créame, por favor, que este asunto que tiene que ver con la separación de Babilonia es una de las cosas más importantes, de los fundamentos más importantes de una iglesia que pueda denominarse como de un orden divino, pues. Usted sabe que hablar de orden divino, pues es hacer las cosas a la manera de Dios, al gusto de Dios. Y creo que el testimonio abundante de las Escrituras, que contiene la revelación del propósito y de la voluntad de Dios, no nos dejará engañarnos, pues, de que es algo que está en el deseo de Dios, ¿verdad? En el deseo de Dios. De manera que ir en contra de eso, pues, mayormente, ¿verdad, hermano? Con un conocimiento, pues eso es una rebelión, hermano. Es una rebelión en contra de Dios, ¿verdad? Porque en el caso de muchos no es simplemente un pecado accidental, sino deliberado. Algo que era algo intencional. Y el punto, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto entonces aquí? Pues el punto está en que si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Para Dios, una iglesia sin unción es como una iglesia sin sal, como algo desabrido sin sal. De manera que nuestra responsabilidad es obedecer a Dios a fin de que no falte el sabor, que no falte la sal. Antiguamente se cantaba un canto muy antiguo. Lamentablemente ya no se cantan esos cantos, sino que ahora sí se cantan muchos cantos, pero desabridos, hermano, absolutamente desabridos, sin ningún atractivo, sin ningún sabor, por lo menos para el espíritu. Me pareciera ser que se les olvidó que Dios es espíritu y que los que están en la carne no pueden agradar a Dios y que no podemos tomar elementos del mundo para introducirlos en las alabanzas a Dios, como ahora lo vemos, pues, verá. Y es que el mundo, hermano, vuelvo a repetir, se mueve a pasos agigantados. El diablo tiene su poder y su garra en este mundo y trabaja para que todos sus medios se subordinen a sus fines. Los pastores debían de hacer su mejor trabajo, tratar de presentar sus más atractivos y perfectos modelos, porque
son los factores que puedan inspirar a otros. Pero ¿cómo vamos a tener una inspiración si no le sentimos sabor a las cosas? Pues, mira, si la predicación que nos comemos, pues, porque ir a oír una predicación es como cuando alguien va a un comedor, va a un restaurante, ¿verdad? A un restaurante, y pues desde luego, bueno, comerás el desabrido sin sal, o habrá gusto en la clara del huevo. Eso lo pone triste a uno, hermano. Triste, y al mismo tiempo, hermano, eso nos lleva a una humildad, a humillarnos, ahí sí que a pararnos en los caminos, hermano, y a preguntar por las sendas antiguas, cuál haya sido el buen camino, y andar por él, porque es triste y lamentable que los hijos de las tinieblas en este mundo sean más sagaces en su oportunidad que los hijos de luz. Salomón dijo que había visto algo debajo del sol, algo tremendo, hermano, que los impíos muertos tornaron en memoria, y los que habían partido del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Es más, ya se disparó la arrogancia, el orgullo, se disparó a niveles ignominiosos, hermano, a tal punto que las personas presumen de estar haciendo algo mejor que lo que sus padres hicieron. Cosa que, por lo menos en mi caso, solo que me faltara una tuerca, hermano, en la cabeza, podría yo presumir de eso, ¿verdad? Podría presumir de eso. Pero así pasa. Los impíos muertos tornaron en memoria, y los que habían partido del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Imagínense cómo es el mundo. Ese futbolista que se llamaba Diego Maradona, yo no sé si ya se murió o no, hasta una iglesia le hicieron en Argentina, hermano. Una iglesia, ¿ves? Para Maradona. Los argentinos, pues bueno, usted sabe, dónde estuviera tu tesoro, pues ahí estará tu corazón, ¿verdad? Y es que de la misma manera como Israel produce profetas, así los argentinos y los brasileños producen futbolistas, hermano. Claro, una es la gloria de los terrenales y otra la de los celestiales, ¿verdad? El primer hombre, pues, es de la tierra, ¿verdad? Terreno. El segundo hombre, que es el Señor, pues es del cielo. ¿Y cuál es el terreno? Pues tales también los terrenos. ¿Cuál es el celestial? Pues tales también los celestiales, ¿verdad? Y así como trajimos la imagen del terrenal, así traeremos también la imagen del celestial. A lo que somos llamados es al cultivo de la imagen del celestial. Es triste y lamentable que los creyentes sigan cultivando la imagen del terrenal, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador. Pero mire cómo es el mundo. Yo no estoy persuadiendo a nadie a seguir a los hombres. Estamos hablando de conducta y de valores, de principios. Estamos hablando de sal. Estamos hablando de lo que tiene sabor para Dios y de lo que Dios vomita de su boca. Cuando no se tratan las cosas de Dios en serio, como se deben tratar, cuando la iglesia del Señor no asume una responsabilidad en relación a su separación con el mundo,
entonces deja de cumplir, hermano. La primera cosa que un convertido a Dios expresa es una separación de la idolatría. Es el fruto inherente de toda persona que haya hecho un contacto con la luz. Porque cuando Dios dijo, sea la luz, vio Dios que la luz era buena. Inmediatamente ordenó una separación entre la luz y las tinieblas. Eso es Génesis, es el principio de todo. Así empieza toda vida cristiana, con una separación. Ya se lo voy a leer. Ya se lo voy a leer. Mire aquí, por ejemplo, en Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Esto es doctrina apostólica. Es la carta del apóstol Pablo, para nosotros. ¿Qué dice? Hablando del Evangelio, hermano, del Evangelio, cómo las iglesias testificaban de este Evangelio glorioso que aparta la luz de las tinieblas, hermano, que traslada a las personas de las tinieblas a la luz admirable, del poder de Satanás al reino de su amado Hijo. Pablo dice, fíjese pues, verso 8, capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, verso 8. Porque de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor. Están hablando los tesalonicenses. De vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor en Macedonia y en Acaya. Fíjese pues, dice, más aún, no solo en Macedonia y en Acaya, dice, más aún en todo lugar, vuestra fe, esto es vuestra doctrina, el Evangelio, vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos, o sea, las iglesias de Macedonia, de Acaya, cuentan de vosotros, cuentan de nosotros, cuál entrada tuvimos a vosotros. Dice pues, y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Es el primer fruto de una persona convertida. ¿Cómo os convertisteis a Dios? O sea, esto es de niños, pues. Esto hasta los niños lo saben. Es vergonzoso. Vergonzoso, hermano. Vergonzoso. Para una iglesia supuestamente madura, hermano, de 40, 50, 60 años, creyentes a veces de 30, 40 años, volver a su vómito, hermano, lo que había vomitado, porque como dijo Pablo, si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pablo nos dice aquí, ¿cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos? ¿Con qué cara lo vamos a esperar? El Señor ya viene. Imagínense, es un asunto serio, pues. Por eso es que en Apocalipsis, 2 veces, hermano, el Señor, para evitar que su venida nos sorprenda como un ladrón,
nos dice, tengo contra ti. Mira, porque permites a aquella mujer que se dice Jezabel, es un espíritu de Jezabel que se metió ya en las iglesias, se metió en los cristianos. Permites a aquella mujer Jezabel que se dice profetiza enseñar y engañar a mis siervos, a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo, ¿ves?, para que se arrepienta de su fornicación, y no se ha arrepentido. He aquí yo la he hecho en cama, dice, y a los que adulteran con ella, en muy grande tribulación. Y mataré a sus hijos con muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriño los riñones y los corazones, y haré a cada uno de vosotros según sus obras. Entonces le continúa hablando a un remanente que no se ha involucrado en eso, ¿veis? Porque hay remanentes. Siempre Dios ha tenido remanentes, aunque sean escasos, y aunque muchas veces a uno le parezca que está solito, como Elías. A tus profetas han muerto y solo yo he quedado. Pero ¿qué le dijo la divina respuesta? He guardado para mí 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal, hermano. Bueno, siempre han habido remanentes, mira, hermano, en la tierra. Entonces le continúa hablando al remanente. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, los cuales no tienen esta doctrina, o sea, no han participado con Jezabel, pues, mira, ni han conocido las profundidades de Satanás, porque eso produce un descenso, hermano, es una degradación, una contaminación con los demonios, con los ídolos, es una contaminación con los demonios. Y consecuentemente, pues el enemigo sabrá aprovechar la situación para degradarte, para degenerarte, para destruir la imagen de Dios en ti. Pero yo digo a vosotros y a los demás que están en Tiatira, los cuales no tienen esta doctrina, ni han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no echaré sobre vosotros otra carga, empero la que tenéis, tendedla hasta que yo venga. Y el que hubiere vencido y hubiere guardado mis obras hasta el fin, yo le haré potestad sobre las gentes, y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo he recibido de mi Padre. Como yo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana, ¿ves? Fíjese pues qué precioso. Una iglesia que se contamina con los ídolos pierde su sensibilidad para contemplar lo espiritual y lo divino, y no va a poder entender esas profecías que nos hablan acerca de la venida del Señor, que se comparan con el lucero de la mañana, que aparece a las 4 de la mañana y que anuncia que ya faltan 2 horas para que el sol salga. Porque aquí Pablo nos está presentando algo que es grave, fíjese. Nos está mostrando que el convertirse, el apartarse de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero es un factor positivo que nos puede permitir esperar a su Hijo de los cielos. Yo quería que leyera esto en orden, que lo leamos en orden. Porque ellos cuentan de vosotros cuál entrada tuvimos a vosotros y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar a su Hijo de los cielos. ¿Verdad? El cual, dice, resucitó de los muertos, a Jesús, el cual nos libró de la ira que ha de venir, ¿verdad, hermano? Bendito sea Dios. La iglesia debe despertar, porque también la iglesia tiene la culpa. Tiene la culpa porque no confronta muchas veces a sus ídolos.
a sus líderes, perdón. No confronta a sus líderes que los inducen a ir, porque la gente va a seguir tu ejemplo, como dijo Pablo. Si me mira alguien a mí sentado a la mesa de los ídolos, su conciencia flaca no será incitada a servir a los ídolos. Entonces por mi culpa se perderá el hermano flaco por el cual Cristo murió, porque te mira a ti aplastado, disculpen hermano, en la mesa de los ídolos. A ti que le enseñas, pues. Estamos tratando de rescatar el ministerio para que cumpla con su función de ser la sal de la tierra, pues. Quisiera decir nombres a veces, pero me voy a privar de hacerlo. Amigos míos incluso, hermano, que quisiera yo, pues, poder ayudar también, ¿verdad? La iglesia también es culpable, porque Dios nunca pensó en una iglesia que fuera un público pasivo. Al contrario, Dios pensó en una iglesia que fuera una iglesia responsable, vigilante, comprometida, hermano, celosa de Dios para proteger los intereses de Dios, porque eso fue lo que Dios mandó. Mire usted lo que Dios mandó en Deuteronomio, capítulo 13, por ejemplo. Capítulo 13 de Deuteronomio, verso 13, ¿verdad? Ahí Dios no nos manda a ser pasivos. Dios nos manda pues a tomar una actitud, ¿verdad, hermano? Leámoslo ahí, por favor. Tengan sus Biblias ahí. Mira, ahorita vamos a ver. Mire pues, verso 12. Cuando oyereis de alguna de tus ciudades, hablando internamente al pueblo de Dios, que tenía muchas ciudades, no está hablando de extranjeros. Cuando oyeres de alguna de tus ciudades, que Jehová tu Dios te da para que mores en ellas, que se dice, hombres hijos de impiedad han salido en medio de ti, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis. Eso está pasando adentro del pueblo de Dios. Levantan hombres que instigan a otros a servir a dioses extraños. Note bien lo que estoy diciendo, para que se dé cuenta que Dios nunca pensó en que su iglesia fuera un público pasivo, sino una iglesia que estuviera vigilando. Miren, pues tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, también sus bestias a filo de espada, y juntarás todo el despojo de ella en medio de su plaza, y consumirás con fuego la ciudad, y todo su despojo, todo ello. A Jehová, dice aquí, y consumirás, ¿verdad?, con fuego la ciudad, todo su despojo, todo ello. A Jehová tu Dios, y será un montón para siempre, nunca más se edificará, y no se pegará algo a tu mano el anatema. Es decir, que lo destruyó por el anatema, ¿ves? Porque siempre que una persona se contamina con los ídolos, mete un anatema en la iglesia. ¿Verdad? Como sucedió, pues, ya vamos a continuar. Y no se pegará algo de tu mano al anatema, porque Jehová se aparte del furor de su ira y te dé mercedes
y tenga misericordia de ti y te multiplique, como lo juró a tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, guardando todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, para hacer lo recto en ojos de Jehová tu Dios. Mira cómo todas las bendiciones se detienen cuando la persona pues se involucra. Y si no se hace si no se tratan las cosas como se deben tratar, si no se elimina el anatema de en medio del pueblo, entonces viene, Dios se aleja y ya no hay un respaldo, pues. Dios nunca nos mandó a ser un público pasivo. Mire, cuando los hijos de Rubén, cuando los hijos de Gad y la media tribu de Manasés construyeron un altar de grande apariencia, oyeron los hijos de Israel y mandaron a Pines, hermano, aquel sacerdote, hijo de Eleazar, hermano, dotado de un celo divino que había hecho cesar el furor de Dios, cuando atravesó a aquellos dos fornicarios, aquel príncipe de Israel que se había involucrado con una princesa madianita, pues fue Pines a ver qué estaba pasando. Y esa exhortación es para el día de hoy, para todos nosotros. Debemos levantarnos y confrontar a la gente que está haciendo algo diferente a lo que Dios mandó, pues. Llegó Pines, hermano, que iba con 10 príncipes de Israel. Y les dijo, así dice toda la congregación de Israel. ¿Qué transgresión es esta? Con que prevaricáis contra el Dios de Israel, edificándoos altar para ser hoy rebeldes a Jehová. Otro altar, hermano. Nos ha sido poca la maldad de peor, de la cual no estamos limpios aún hasta este día, por la cual vino la ira sobre la congregación de Jehová. Y vosotros os rebeláis hoy contra Jehová. ¿Y será que vosotros os rebelaréis hoy contra Jehová y mañana se airará él contra toda la congregación? ¿No cometió Acán, hijo de Sera, prevaricación en el anatema y vino ira sobre toda la congregación? Que si os parece que la tierra de vuestra posesión es inmunda, pues pasaos a la tierra de Jehová, a la posesión de Jehová, y tomad posesión entre nosotros, donde está el tabernáculo de Jehová. Pero no os rebeléis contra Jehová, ni os rebeléis contra nosotros, edificándoos otro altar, a más del altar de Jehová vuestro Dios. Si esas tradiciones paganas, como la Navidad, el Día del Cariño, el Día de los Santos, todas esas tonterías, Día de los Muertos, esos son cultos, son inspirados por demonios, es parte de un culto. Es como que usted esté edificando otro altar, pues, otro altar. O introduciendo un anatema dentro del altar de Dios. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. Y cuando la Biblia dice el que no amare al Señor Jesucristo, también aplica para sus autoridades, porque sus autoridades son sus representantes legales, porque el que a vosotros recibe, a mí recibe, dijo el Señor. Y tanto Pedro, Jacobo y Juan, Pablo y los discípulos, en el concilio de Jerusalén, acordaron, porque le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros, no imponieron ninguna carga, más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre y de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si os guardareis, bien haréis. Siempre que algo bueno aparece en el mundo, inmediatamente hay que hacer una separación. Porque Salomón dijo, he entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre eso no se añadirá, ni se disminuirá de ello. Y hácelo Dios para que delante de él teman los hombres. Y nosotros tuvimos
también nuestra propia oportunidad, donde Dios levantó un vaso para hacer su obra en nosotros. He entendido que todo lo que Dios hace, eso será perpetuo. Sobre eso no se añadirá. Cuando Dios establece un testimonio en una congregación, eso es para que permanezca para siempre. Porque el Señor estableció testimonio en Jacobo, el cual mandó a nuestros padres que lo notificaran a sus hijos. El siervo de Dios solo notificó el testimonio que Dios le dio. Dios fue el que estableció testimonio en Jacob. Por ejemplo, Dios estableció testimonio en la puerta del cielo, el cual mandó a nuestros padres, a nuestro tata, que lo notificaran a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que se levantarán después lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su esperanza y no vayan en pos de las fornicaciones de su corazón, pues. Hasta los impíos muertos tornaron en memoria, y a veces los que habían partido del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Y esto es un mal grande, hermano. Mira ese personaje de Maradona. Hasta una iglesia le hicieron en Argentina. Y no tienen ídolos en esa iglesia, solo fotos de él desde que estaba chiquitito, hermano. Estaba chiquitito, tenía 5 años, tenía 10 años. Fíjese lo que es la gente. Ay, Señor. Lo que es la gente, hermano. Los hijos de las tinieblas. No, hermanos. Oiga lo que voy a decir. ¿No sabéis que el que se junta con una ramera es hecho con ella un cuerpo? Porque serán los dos en una carne. El que se junta con el Señor, un espíritu, es con Él. ¿O no sabéis que sois templo y morada de Dios en espíritu? Dios nos llamó a ser templo y a ser sacerdotes espirituales para ofrecer sacrificios espirituales a Dios. O sea, al mismo tiempo que somos templo, somos sacerdotes y somos un sacrificio vivo. Un sacrificio vivo. ¿Qué van a heredar de nosotros las generaciones que vienen después? Y como dijo un médico, jamás podremos comprender los misterios de la vida. ¿Qué es lo que produce la unción? Jamás podremos comprender los misterios de la vida estudiando cuerpos desprovistos de ella. La iglesia necesita modelos, atractivos modelos de consagración, pues bueno, por lo menos de separación de las cosas que Dios dijo. Pues yo no lo estoy llamando a ser super santos. Por lo menos no echar para atrás, pues. Porque jamás podremos comprender los misterios de la vida estudiando cuerpos desprovistos de ella. Porque en el cadáver los tejidos están privados de la sangre circulante y de sus funciones de relación. Y todo órgano separado del medio que lo nutre, en realidad ha dejado de existir. Necesitamos ver el cuerpo como se estudia en la sala de cirugía, no en la sala de necropsia. Debido a que Dios nunca pensó que su iglesia fuera un anfiteatro, hermano. Pero hay cosas que producen muerte, pues. Separación de Dios. Que hasta la oración, hermano, se interfiere. Como le dijeron a Jeremías, capítulo 7, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las plazas de Jerusalén, en las calles de Judá?
Los hijos cogen la leña, los padres encienden el fuego, las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, por provocarme a ira, por hacer ofrendas a dioses extraños. Cuán inconstante es tu corazón, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una poderosa ramera, edificándote altares en todas las plazas, edificando altares en las cabezas de los caminos. Y no fuiste ni siquiera semejante a ramera, menospreciando el salario, sino que como a mujer adúltera, la cual en lugar de su marido recibe a extraños. A todas las rameras dan dones, pero tú diste tus dones para que entrasen a ti de todas partes tus enamorados en tus fornicaciones. ¿A cambio de qué? Se va usted a contaminar y el diablo le roba sus dones a usted. Sus dones, hermano. A todas las rameras dan dones, pero tú diste tus dones. Ha sido al contrario, ¿ves? Al contrario, desde las mujeres en sus fornicaciones. Porque el haber dado tú dones y no ser dado dones a ti, fue al contrario. Cuán inconstante es tu corazón, habiendo hecho todas estas obras, una obra de una poderosa ramera, hermano. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué comunión puede tener Cristo con Belial, pues? Cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Ejior, Baijior, así se dice en hebreo. Vayomer Elohim, y dijo Dios, Ejior, Baijior, sea la luz, y fue la luz. Vayar Elohim et Jaor Kitov, y vio Dios que la luz era buena. Veabdel Elohim, Bein Jaor, Ubein Ahoshev, y separó Dios la luz de las tinieblas. Vaikra Elohim Laor Yom, y amó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Mira. Vaikra Elohim Laor Yom, Belahoshev Kara Laila. A las tinieblas llamó noche. Aleluya. Nosotros somos hijos de luz. No somos de la noche, ni de las tinieblas. Pero lo que quiero decirles es que inmediatamente que algo bueno aparece en el mundo, Vayar Elohim et Jaor quitó, y vio Dios que la luz era buena, inmediatamente se hace necesaria una separación. Separó Dios la luz de las tinieblas. Dios nos llamó a hacer luz y a redarguir las obras infructuosas de las tinieblas, no a comunicar con ellas, sino a redarguirlas. Recordemos lo que el hermano M decía, abstenerse cuando es posible oponerse equivale a consentir. Cuidado con esos vínculos de familia y todo eso. Porque muchas veces se constituyen los ambientes más peligrosos para los verdaderos cristianos. O como decía nuestro pastor, ¿verdad? Cristianísimos, decía él, ¿verdad? Así le llamaba él a los buenos cristianos, cristianísimos, ¿verdad? Los animaba a separarse y a presentar pues un testimonio del Evangelio. Quiera Dios ayudarnos, porque si el espíritu se contrista, hermano, disculpen lo que voy a decir, vamos a usar una palabra que tal vez no la debería decir, pero porque no es muy ortodoxa, es un término un poco áspero, pero si el espíritu se contrista, entonces nos va a pasar la que, como decía aquel oro, ya nos jodimos.
que cuentan de un loro que iba en un barco, hermano, y el barco se empezó a hundir, pero el loro se empezó a subir por el palo alto, donde ponen la vela, un palón así que tienen los barcos. Por ahí se empezó a subir el loro. Y como él iba para arriba, todos estaban hundiendo. Entonces les iba diciendo, ya se jodieron, ya se jodieron. Les decía a todos, ya se jodieron porque él iba para arriba. Pero cuando el agua le llegó ya a la cola, porque hasta el palo se hundió, ya nos jodimos, dijo. Ya de última para terminar, hermano. Bueno, que quede esa palabra de cierre, ¿verdad? El día de hoy. Si el espíritu se contrista, cosa que no sería bueno para nosotros, ¿verdad? Como dijo Pablo, no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Pero si el Espíritu se contrista, ya nos jodimos, hermano. Que Dios tenga misericordia y que Dios nos ayude, Dios los bendiga. Nos miramos la próxima ocasión.